Muy buenas tardes a todos. Saludamos a esta hora a cada uno de los presentes que están participando de esta clase de especialidad de predicar. La especialidad de predicar es una especialidad muy diferente al arte de predicar. Algunas veces podemos confundir las dos especialidades, pero el arte de predicar tiene que ver con la homilética. Pero esta especialidad de predicar está más enfocado en el evangelismo. Cómo desarrollar evangelismo por medio de la predicación de la palabra divina. Así que mi nombre es Diego Alexander Bartolo y estaré con ustedes en estos minutos desarrollando esta importante clase de la obra de evangelismo, el predicar. Comenzamos mencionando acerca de lo que tiene que ver con esa especialidad. La especialidad de predicar es específicamente cómo liderar todos los aspectos del evangelismo público, en una serie de evangelismo, de predicación de más de 6 semanas. Podemos estar hablando de un desarrollo como cuando se siembra una planta y se lleva todo el proceso hasta dar fruto. Así que todos los que hacen parte del club juvenil pueden, su club de conquistadores, puede unirse para un proyecto de evangelización pública. Cuando hablaba del proceso de evangelismo, nos estamos refiriendo a esas etapas que tiene la germinación de la palabra. Acordemos que la Biblia menciona cuando Jesús habla y compara su palabra como una semilla que cae en diferentes terrenos. Obviamente, para que la semilla pueda dar fruto, pueda desarrollar todo el proceso, necesita de unas etapas, necesita de una preparación de terreno, necesita de una siembra, necesita de un cultivo, de una cosecha, de una consolidación. Y es justamente las mismas etapas que se dan en el desarrollo de la predicación de la palabra. La predicación de la palabra no solamente es poner un mensaje, sino también como el objetivo es ganar almas, es que la semilla germine en el corazón de las personas, hay que crear toda una condición, un proceso para que esa semilla pueda dar fruto por medio del Espíritu Santo. Aquí encontramos entonces 6 etapas. La etapa de preparación, estoy colocando un plan de acción a 6 meses donde hay una preparación de terreno, donde hay una siembra, donde hay un cultivo, una cosecha y una consolidación. Bueno, aquí le estoy mencionando cinco etapas de este proceso donde la semilla, que es la palabra de Dios, debe ser sembrada. Así que comencemos con la primera. Pero antes de ir a la parte de preparación, que es la primera etapa donde la semilla es colocada, es importante tener en cuenta que debe haber una preparación espiritual. Camino a Cristo en la página 77 y 78 menciona que tan pronto como viene uno a Cristo, nace del corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón, dándonos a entender que cuando la semilla entra al corazón, no podemos quedar nosotros con esa palabra que hemos recibido. Necesitamos ir a compartirla. Cuando un corazón ha sido transformado, no queda callado. Necesita compartir esa experiencia con otra persona y es lo que se llama la predicación del Evangelio o formar a otros como discípulos de Jesús. Pero antes de predicar la palabra, se requiere una primera etapa. Y la primera etapa es la preparación espiritual. Cuando hablamos de preparación espiritual, nos estamos refiriendo a que hay una preparación intencional. Cuando hablamos de preparación intencional, nos referimos a que hay una condición, hay una disposición de que antes de predicar la palabra yo pueda tener efecto de esa palabra, yo pueda vivir la experiencia. Es decir, antes de ir a las demás personas a compartir el evangelio, lo primero que yo debo hacer es crear esa condición yendo ante Dios, encontrarme con el evangelio que es Jesús, vivir esa experiencia. Eso es preparación espiritual. Y la preparación espiritual para predicar es igual de importante como escribir el sermón, como preparar una presentación en PowerPoint. Todo es importante, tanto la condición espiritual, mi preparación espiritual, como también la homilética del mensaje. Y para eso necesito del Espíritu Santo. Necesito que el Espíritu Santo entre a mi vida, llene mi corazón, me muestre que debo cambiar, me muestre qué experiencia debo llevar para que Dios me use, me utilice y el éxito se pueda desarrollar. Ahora, el papel en la preparación espiritual dentro de la evangelización es trascendental. ¿Por qué?
Porque antiguamente, siempre, a través de las generaciones, las iglesias crecen cuando hay un reavivamiento espiritual. Y ese avivamiento espiritual es genuino en cada miembro de la iglesia. Pero eso corresponde a tener una vida espiritual conectada con Dios. Recordemos que Hechos, el capítulo 1, versículo 8, Jesús le dice a los discípulos, pero ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me van a ser testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra menciona la palabra de Dios. Así que aquí esta es juega un papel importante al momento de predicar la palabra. Cuando el Espíritu Santo viene en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, entonces todos son reavivados. ¿Cuáles son los elementos para ser reavivados? El estudio de la Biblia, una oración intercesora por las almas que vamos a trabajar, por un énfasis renovado en la testificación. Siempre hablando de la importancia de testificar la palabra de Dios. Pero luego de la preparación viene la siembra. ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se entrega la palabra de Dios? Quiero mencionar de que la semilla, la palabra de Dios, debe ser de una manera intencional y que se debe crear alguna estrategia, el cual le permita no le permita poder entrar con facilidad y no permitir que el prejuicio dañe esa entrada. Muchas personas de alguna manera quieren conocer de Dios, pero tienen prejuicios en su mente, porque es religioso, porque ya le han dado un concepto no muy adecuado de la religión. Entonces, para poder avanzar, necesitamos sembrar y tener estrategia para sembrar. Cuando hablamos de sembrar la palabra de Dios, que es una actividad que va a abrir el camino para la evangelización, entonces vamos a mostrar algunos acercamientos como quien queremos hacer el bien. Acordémonos del método de Cristo, que Jesús se acercaba a la gente atendiendo sus necesidades, simpatizando con ellas, mostrando alguna conexión y finalmente después atendía sus necesidades y le decía que le siguiera. Aquí es importante que podamos presentar un mensaje no de tinte religioso, más de tinte común, de tinte secular, pero que no amenace, para de esa manera no amenazar a las personas que son antirreligiosas. Cuando hablo de algo secular me refiero a algo de la vida cotidiana, ¿sí? Me refiero a algo como, por ejemplo, el poder acercarnos a las personas con programas evangelísticos, con actividades como actividades sociales, como atención en la salud, como temas de familia, como tema de finanzas personales. Es buscando cuál es la necesidad de la población para poder ofrecerle un programa de años dorados, para poder crear un club de años dorados y a través de ese servicio poder llegar a ellos. Si usted tiene éxito en una actividad de siembra de semillas, un trabajo de siembra, entonces va usted a dejar una impresión positiva. Por ejemplo, ir a un sector donde llevamos un esposalud, donde llevamos un médico, donde llevamos un ginecólogo, donde llevamos un odontólogo y donde lleva un mercado, la gente se acerca y dice, oye, ¿quiénes son esas personas? Queremos conocerlas. Cuando ve que podemos a llevar a alguien que pueda arreglar una muela, un diente, que pueda ayudarle a poder revisar cómo está la condición de sus ojos a través de la oftalmología, y se sienten valorados, se sienten bien y abren el corazón para poder acercarnos a ellos y también compartirles de Jesús. Ahora, estas actividades generalmente son principales de poder crear conexión con la gente, de crear amistad, de poder conversar y en un momento dado poder tocar los asuntos espirituales cuando sí se requiera. ¿Qué ejemplos de siembra podemos desarrollar? Por ejemplo, desarrollar un seminario en el barrio donde usted vive acerca de cómo manejar o controlar el estrés. ¿Cuántas personas hay que tienen dificultades con el estrés? Desarrollar un programa de escuela para padres, cómo enseñarles a vivir en familia, o una temática de programa físico, a movernos, vamos a movernos, como desarrollar ciclomontañismo, armar grupos de bicicleta o de caminata, o charlas de salud, o actividad física, o retos saludables, entre otros. Otra, por ejemplo, puede ser también un seminario que tenga que ver con finanzas o finanzas familiares, un taller que les enseñe cómo manejar un presupuesto familiar, cómo salir de deudas, entre otros ejemplos. Otro puede ser un tema de empresarismo, cómo desarrollar un negocio, cómo emprender un negocio al respecto. Así que son ejemplos cómo podemos llegar a la gente, sembrar para que las personas puedan conocer
puedan conocernos, de que no solamente hablamos de religión, sino que también hablamos, atendemos las necesidades emocionales, familiares, financieras, físicas, entre otras. Ahora, cuando preparamos el programa de evangelismo, en este caso de siembra, puede ser un programa de siembra, puede ser un programa de cultivo, puede ser una campaña evangelística de cosecha, es importante saber cómo vamos a invitar a las personas, donde la palabra de Dios va a ser predicada. Y es ahí donde necesitamos diseñar cómo van a ser las invitaciones, cómo vamos a invitar a la gente para que participe en las reuniones evangelísticas. Y hay diferentes formas de invitar. Invitación por medio de llamada telefónica, invitación a través de una visita personalizada, que vamos a la persona, la saludamos y le llevamos un volante, le invitamos para que pueda participar de ese seminario o de ese taller que se va a realizar, o a través de cartas, donde con el nombre propio sabemos, nos averiguamos el nombre de las personas y le llevamos la carta con nombre propio para que participe precisamente de este seminario de evangelismo. Mensaje de WhatsApp, donde hacemos invitaciones a través del WhatsApp para poder que participe de este seminario, siendo banners bien bonitos. Ahora, no importa cómo uno los invite, cualquier método que usted haya mencionado ahorita, usted puede usarlo. Pero esas personas van a estar dispuestas a venir a la conferencia si usted se ofrece a ir por ellos para llevarlos a las reuniones. Si, por ejemplo, usted se pone de acuerdo con ellos dónde los va a recoger, si los va a transportar en su propio carro, si les va a pagar el taxi, si se pone de acuerdo con la iglesia para que haya una ayuda económica para poder pagar el transporte de las visitas que usted va a llevar a ese seminario o a esa semana de conferencias. Si usted le explica el por qué le conviene asistir a estas reuniones, que vale la pena, no va a perder su tiempo, la persona se va a interesar en participar. Cuando las personas tienen un interés en lo espiritual y posiblemente ya ustedes han desarrollado una conversación de temas espirituales antes, seguramente la persona va a participar y va a asistir. Cuando anteriormente en su iglesia han hecho actividades sociales, como paseos, como cenas especiales, cuando ya ha participado de eventos sociales de la iglesia, usted puede invitarlo a la conferencia. Por eso son tan importantes también involucrar en eventos sociales a los amigos que participan en la iglesia. Y algo más importante, que usted haya establecido una amistad con esa persona. Porque cuando usted ha establecido una amistad con esa persona, con certeza, va a ser fácil o va a ser muy posible de que la persona no te rechace la invitación. Ahora, para poder desarrollar un programa de evangelismo en el que vamos a predicar, sea de siembra o sea de cosecha, es importante tener en cuenta que todo programa necesita de finanzas, necesita de dinero, el poder comprender cómo voy a desarrollar el presupuesto. La elaboración del presupuesto de una campaña prácticamente se debe hacer con el líder de la congregación, el pastor, el anciano, el director de evangelismo. Para esta actividad hay que considerar algunos tópicos importantes que son presupuestarios, los cuales tienen un costo único. Y me estoy refiriendo a cuánto vale el pasaje o el transporte del invitado especial, del orador, el alojamiento y la alimentación. Es mirar cuánto nos va a costar el transporte de los visitantes a la conferencia. Es poder mirar cuánto nos cuesta los obsequios que vamos a regalar a los amigos y visitantes. Algún imprevisto que se pueda presentar, hay que hacer un presupuesto para alguna situación de última hora o emergencia. Si no tenemos de pronto un computador en buen estado, necesitamos comprar un computador en buen estado o un video BIM que pueda presentar y proyectar bien las imágenes. Una publicidad de calidad. ¿Cómo se va a diseñar esa publicidad? ¿Va a ser en papel? ¿Va a ser digital? ¿Va a ser a través de Facebook? ¿A través de redes sociales? Los invitados musicales, hay que pagar el viático, hay que estar pendiente. Es decir, todos estos elementos hay que ir haciendo un checklist acerca de lo que se necesita en la elaboración del presupuesto de la conferencia. Pero es necesario poder usted tomar dinero y ajustar esa planificación financiera. Usted debe saber de dónde van a venir las fuentes de dinero, de dónde va a venir el recurso. Si hay un fondo en la iglesia de evangelismo, solicitar ese recurso. Si usted estuvo promocionando este programa de evangelismo y pidió una ayuda de una ofrenda pro plantación de iglesia, una ofrenda pro impacto misionero y que eso contiene una conferencia, pues al hacer ese impacto, al hacer ese llamado, pues se hace un rublo donde invita a que ofrezcan una ofrenda para poder desarrollar este programa de evangelismo.
Así que el presupuesto de la iglesia va a ser una fuente. Los fondos de conferencia de la evangelización, es decir, un fondo confiado. O también a través de alguna ofrenda que se ha recolectado de manera extraoficial para este tipo de situaciones. Ahora, es importante tener en cuenta algo necesario y es que es importante poder averiguar acerca de cuánto cuestan los equipos. Si no hay computador, si no hay video bin, si no hay equipos, si no hay un ecualizador de sonido, es necesario comenzar a cotizar cuánto están costando estos equipos, un proyector, una computadora, las luces, un sistema de sonido. Y usted necesita pensar lo que necesita para la conferencia. Hable con el gerente de la campaña o hable con el pastor, el encargado de la campaña. Ahora, otro tema importante son los materiales impresos, la publicidad, el pasacalle, los pendones. Pregunta acerca de diferentes cantidades de material impreso, cuánto cuesta. Vamos a colocar varios pasacalles en la ciudad, ¿dónde los vamos a colocar? ¿Cuánto vale ese proceso de instalación? El cual puede, pues obviamente, tener algún costo. Es importante de alguna manera saber cuánto te va a valer en las casas de publicación, le mandar a hacer 1000 volantes o mandar a hacer banners para pegarlos en las casas, en los autos, y de esta manera la gente pueda conocer. Eso es necesario saber cuánto va a costar y cuánto va a valer. Recuerde que algunos costos ya deben ser averiguados. Ahora, hablemos también, otro elemento importante es los envíos por correo. ¿Cómo va a invitar a la gente? ¿A través de cartas? ¿A través de internet? Usted tiene que investigar los precios que vale si usted van a mandar cartas a un condominio, a un conjunto, a un sector específico y de pronto los hermanos no van a repartirlo por tema de tiempo, de pronto van a pagarle a alguien para que reparta los volantes, quizás, o posiblemente tendrá que investigar los precios de mandar un correo masivo y correo directo. Ahora, es importante saber cuánto va a valer toda esta logística de publicidad para poder, cuánto vale un anuncio o una cuña radial o un anuncio en el periódico para de esta manera entregar y promocionar. Las redes sociales también es otro medio donde se coloca la publicidad en Twitter, en Facebook. ¿Cuánto me vale un anuncio en Facebook en el sector justamente donde se va a desarrollar la conferencia para que salga esa publicidad en YouTube o en un blog específico? O un letrero en la avenida principal, como lo dije hace un momento. Todo esto hace parte precisamente de la publicidad. A menos que, y la radio es un medio de poder llamar la atención. Esa foto que coloco allí en la imagen fue una campaña de familia que hicimos en la Casa de la Cultura de Tuluá. Y lo que hicimos fue conectarnos con la Oficina de Asuntos Religiosos y le dijimos, mira, nosotros queremos promocionar la importancia de la familia en la sociedad. Le dijimos al secretario o al de la Oficina de Asuntos Religiosos. Y le dijimos, mira, queremos hacer esta actividad en compañía con la Secretaría de Libertad Religiosa de la Alcaldía. Así que el de la Oficina de Libertad Religiosa dijo, listo. Y él me ayudó a hacer contactos con las emisoras de la ciudad, a los canales de televisión que había en la ciudad de Tuluá. Allí estamos, allí precisamente haciendo promoción de la importancia de la familia e invitando a una conferencia que tuvimos en la ciudad de Tuluá unos años atrás. Y la radio fue fundamental porque muchas personas escuchan radio. No solamente la radio, también tuvimos entrevistas en televisión, donde nos hicieron programas especiales, nos abrieron cuñas. Es más, CNC Televisión nos permitió tener de alguna manera un espacio del personaje de la semana, así que lo que hice fue invitar al conferencista para que nos acompañara en esa media hora de televisión. Entrevistas. Me invitaron a un programa, un magazine en la mañana, en la foto inferior, donde en media hora, me entrevistaban y me hacían preguntas de qué era lo que íbamos a hacer, qué contenía el libro, porque había que trabajar por la familia. Esto fue muy útil porque nos permitió abrir a la ciudad y visibilizar nuestra iglesia con los programas de acción social. Un presupuesto de campaña puede ser algo más o menos así. Esto es algo sencillo, que fue en el año 2018, donde hay una cantidad, en una columna está la cantidad, está el concepto, lo que vale una unidad y lo que es el valor total. Aquí tenemos el tema de publicidad, transporte del predicador, la decoración, los obsequios, los gastos de predicador interno, material si hay programa para niños, el circuito cerrado de televisión, algunos imprevistos. Y también colocamos precisamente los aportantes de la campaña, donde
y vamos a hacer este presupuesto. Siempre debe haber un presupuesto para desarrollar un proyecto de evangelismo en la predicación de la palabra de Dios. Ahora, cuando se va a hacer un programa público, digamos que vamos a, en este caso tuvimos una conferencia en el auditorio de la Casa de la Cultura de Tuluá, o de pronto en un teatro se va a tener el programa, donde requiere de convocatoria masiva de público. En Cartago una vez se desarrolló un programa se invitó a más de 1.200 personas, asistieron a ese programa que estaba conectado precisamente con el tema de familia. Había que tener en cuenta cuáles son la ley que de alguna manera rige en la ciudad, el cual permite conglomeración de personas, y eso tiene leyes. Y antes de convocar mucha gente, hay que estudiar esas leyes. Aunque yo no voy a mencionar precisamente esa ley aquí, sí dejo la ley clara. ¿Cuál es? Es la ley del espectáculo y público de artes escénicas. Es la ley 1493 del año 2011. Esta ley prácticamente lo que hace es buscar formalizar, fortalecer el sector de espectáculos públicos en Colombia. Está hablando de lo público, de la presentación, en este caso nosotros la parte religiosa, la presentación de la palabra de Dios. Y menciona precisamente esta ley que por lo cual, dice el Senado de la República, por lo cual se toman medidas para formalizar el sector del espectáculo público, de las artes escénicas, y se otorgan competencias de inspección, de vigilancia, control sobre la necesidad, sobre la sociedad de gestión colectiva, y se dictan otras disposiciones. Bueno, pero ¿qué equipos necesitamos para desarrollar este programa de evangelismo? Necesitamos un videobeam, necesitamos tener en cuenta que, recordemos que los videobeams hay que estar en mantenimiento porque el polvo puede destruir los videobeams, los proyectores, hay que mantenerlo en una bolsa cuando no está en uso y apagarlo. El calor y la falta de circulación en el lugar también puede dañar los videobeams, así que hay que asegurarnos de que no bloquear el ventilador que pueda causar que el proyector eh, se sobrecaliente o se apague en medio del sermón o se queme la bombillita que tiene el video beam. Siempre hay que asegurarnos de que todos los cables y una bombilla de repuesto estén en la voz del proyector por si algo llega a presentarse a última hora. Ahora, hay que tener en cuenta de que cada equipo tiene su manual y presenta cuál es su capacidad de conexión. Consulte el manual. Además de esto, hay que tener en cuenta la computadora. La computadora es importante porque permite de alguna manera desarrollar, tener un cuidado de estos equipos, sobre todo la suciedad, el polvo, para que no se vaya a dejar caer o no se vaya a dañar. Y lo mismo, la capacidad de conexión depende de lo que el manual presenta cuando se compra el equipo. El inversor de corriente es importante porque en algún momento dado no van a llegar a un lugar y de pronto se dañó un tomacorriente, y este inversor de corriente permite de alguna manera salirse frente a desafíos que se puedan presentar. Así que no se puede pasar por alto el inversor de la corriente. Son baterías bueno, las baterías de automóviles son una fuente potencial de energía portátil confiable, pero para usarla para la electrónica o las luces se necesita siempre un inversor como este inversor de corriente. Ahora, hablemos de los llamados al altar. Cuando una persona está predicando la palabra de Dios, cuando una persona está presentando este mensaje ante un público, es importante que la presentación de la palabra, después de haberse presentado la introducción, el cuerpo, la conclusión, usted nunca puede terminar un sermón sin hacer un llamado. Un programa de evangelismo se requiere de llamados al altar. ¿Por qué un llamado al altar? Porque es importante. Primero definamos qué es un llamado al altar. Un llamado al altar es usualmente en la parte final del sermón o del mensaje, donde el predicador invita a cada uno de los que lo están escuchando a pasar al frente. Y ese acto de levantarse y pasar al frente es un acto de fe donde está diciendo, yo le quiero entregar mi vida a Dios. Ahora, el llamado al altar puede ser para personas que quieran hablar del bautismo, para un compromiso específico que se quiera hacer, que se quiere dejar el pecado, que quiere hacer un compromiso de guardar el sábado, que quiere hacer un compromiso de diezmar, ofrendar. Ahora, pueden haber varios llamados al altar en una serie evangelística, dependiendo del tema que usted esté desarrollando, dependiendo del propósito por el cual usted planteó ese sermón. Allí viene entonces el llamado, usted va a cumplir la parte final, va a hacer que la gente tome decisiones usando su cuerpo, colocándose de pie, arrodillándose, levantando la mano, pasando al frente, al altar. Ahora, frente a esto, está muy tradicional que el predicador
use música suave en un momento de llamado. Y la oración va a permitir animar a la gente para que llegue al frente. Ahora, mientras que pasa al frente, los pastores que están apoyando, los ancianos, algunos hermanos laicos, deben orar con la gente que se está acercando al altar, acompañarle mientras va hacia adelante, tomar nota de quienes están interesados de conocer más de Jesús, de ser tocados por el Espíritu de Dios, poder hacer contacto con las personas para después llamarlas, después visitarlas, después orientarlas de lo que realmente ha estudiado y ha recibido. Ahora, en el evangelismo por los medios de comunicación, a través de la radio, a través de la televisión, usualmente se utiliza siempre un llamado al altar virtual. Cuando el predicador está predicando, cuando está haciendo la exposición del tema, está frente a la cámara, la gente que está al otro lado del televisor escucha. Puede decir, tú puedes colocarte de pie allí donde estás, puedes arrodillarte allí donde se encuentra, en la sala de su casa, para que le diga, Señor, aquí estoy, entrego mi vida a ti. Ahora, dado que el público literalmente no puede pasar al frente cuando está frente a una pantalla de televisión, se les invita a llamar, se les invita a escribir, deja los datos allí en la pantalla a donde puede comunicarse o a una página web donde puede dejar sus datos. Es una forma simbólica de pasar al altar, de pasar al llamado, aunque porque el propósito es el mismo al respecto. Bueno, estos son parte de los elementos importantes que tienen que ver con el llamado al frente. Ahora, es importante tener en cuenta que hay componentes principales en un llamado de pasar al frente. ¿Por qué? Porque es que pasar al frente es una práctica que muchas iglesias lo desarrollan para que las personas que están escuchando hagan un compromiso espiritual con Jesús cuando son invitados a pasar públicamente. Ahora, si usted llama como predicador, si usted llama así, entonces lo que hace de alguna manera es colocarlos en la parte del frente del edificio de la iglesia, en la plataforma, para que de esa manera la persona se sienta comprometida de que ante las personas está haciendo un compromiso con Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, el altar era un lugar donde se hacían sacrificios. Entonces, aquí cuando se dice que pasa el altar, es donde yo estoy haciendo un sacrificio voluntario y de manera simbólico, ofreciéndome a sí mismo a un altar ante Dios. Romanos 12, 1 al 3 nos recuerda ese pasaje que dice, por lo tanto, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto racional. Ahora, la mayoría de los llamados al frente generalmente se producen al final del sermón, cuando usted va a terminar el sermón. La invitación puede ser llamada como diciendo, en esos momentos estoy haciendo un llamado a que te acerques a Jesús, a que tomes una decisión por Jesús. Allí donde estás, puedes colocarte de pie y decirle, aquí estoy. La persona puede colocar de pie y le puede decir, bueno, si usted está de pie, le puedo pedir un favor más, puede acercarte aquí. Yo quiero orar por usted, quiero orar por esa decisión que está tomando. Es un llamado, es una decisión. Hay gente que dice, no, yo no paso al frente porque Dios sabe lo que hay en mi corazón. Pero es importante uno invitar a la gente a que tome una decisión a través de un acto físico, porque eso permite ejercitar la fe, eso permite afianzar la decisión. Ahora, las congregaciones muchas veces cantan un himno al final, generalmente con un tema de invitación, como yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, dejo el mundo y sigo a Cristo, himnos que permiten a la persona tomar una decisión mientras pasa al frente. Y muchas veces se dice que el predicador, que muchas veces por el predicador, que aquellos que llegan al frente van a recibir a Jesús como su Salvador. Ahora, es muy importante tener en cuenta de que a través de la oración se pide perdón por los pecados, se reconoce a Jesús como Salvador, se crea que Jesús ha resucitado de los muertos y decide comprometerse a entregar su vida naciendo de nuevo. Ahora, la persona ya ha pasado el altar, la persona ya ha tomado una decisión, la persona ya se ha bautizado. ¿Qué hacer después de un programa de evangelismo de cosecha con esas personas que ya se bautizaron? Obviamente sigue una última parte y la última parte es el discipulado, es la consolidación, es poder convertir que esa persona que se entregó a Jesús se convierta en un discípulo. Y aquí hay que entender qué significa un discípulo. La palabra discípulo viene de un sustantivo y de un verbo que significa discipular. Significa ser un seguidor. Un discípulo de Jesús es alguien que sigue a Jesús todos los días, crece en la fe y decide alcanzar a otros predicando el evangelio. Eso es un discípulo.
Es un discípulo que se encuentra con Jesús, crece en la fe y comparte con otros lo que le ha dado paz y felicidad. Cuando se utiliza ese verbo discípulo, significa que enseñarle a alguien a convertirse en un fiel seguidor de Jesús. Discipular a una persona no termina cuando la persona se ha aceptado a Jesús o cuando se ha bautizado, ahí no termina, ahí apenas comienza. Es una jornada que prácticamente dura todo el resto de la vida. Ahora, los nuevos discípulos siempre necesitan una instrucción continua, una instrucción diaria, después de haber aceptado a Jesús como su Salvador a través del bautismo. Y tienen ellos de alguna manera que encontrar la manera de cómo le va a servir al Señor. Y ahí es donde viene el tema de los dones espirituales. Es importante que una persona sirva al Señor cuando sabe que el Espíritu Santo le dio dones específicos. Así que el nuevo creyente a veces piensa que si no se levanta y no predica o no va y toca una puerta, no reparte panfletos, se siente fracasado porque se siente que no es misionero. No necesariamente. Usted posiblemente su don sea otro. Tiene que entender que muchas veces las personas son diferentes. Son tan diferentes y tienen diferentes papeles que el Espíritu Santo no le da el mismo don a cada persona. Ahora, si alguna persona se levantara, predicara o iría de puerta a puerta, pero otros pueden haber elegido otro tipo de escenas, otro tipo de ambientes de predicación, igual sería efectivo la predicación de la palabra. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 6, presenta algo importante y algo necesario. Dice que de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Así que tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dado. Así que no todos reparten literatura, no todos predican, no todos, pero todos participamos del evangelismo, de predicar de acuerdo a la capacidad y el método y la posibilidad que Dios me ha dado en mi talento. Pero ¿cuáles pueden ser los métodos de discipulado? Bueno, aquí hay una recomendación. Y es que usted, para conocer esos métodos de discipulado, es importante que en casa se lea el capítulo 9 del libro de la educación. Y en el capítulo 9 del libro de la educación, yo, por ejemplo, encontré algunos métodos. Jesús cuando discipulaba, ¿qué hacía con los discípulos? A cada uno le asignaba responsabilidades. Es decir, que ese nuevo discípulo no puedo dejarlo solamente quieto en la iglesia, sino mira dónde lo puedo ubicar en la iglesia. De acuerdo a su talento y de su don, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, desarrolla una relación con la persona para que la persona pueda sentir confianza y pueda sentir su orientación como algo que le viene a bien a atender las necesidades, a acompañar los procesos en los que involucramos a su nuevo bautizado. Lo está haciendo bien, no lo está haciendo bien, sabe recibir el sábado, sabe llenar el diezmo del alfolí. Es decir, todos sus elementos son importantes en el proceso del discipulado. Hay que orientar en la disciplina, hay que orientar en el trabajo y en la entrega por la causa de Dios. Y por último, en este seminario es importante tener en cuenta que al momento de estudiar nuevo creyente, la iglesia puede hacer tener en cuenta algunos elementos, algunas formas. Y aquí tengo cinco. Cinco formas en las que una iglesia puede hacer que un creyente, nuevo creyente, se pueda ser instruido. Número uno, haga que el creyente nuevo se involucre en el servicio. Es decir, bueno, usted me sirve para que me ayuda, para que me salude a la gente en la puerta, usted me ayuda para que me ayude, me acompañe a contar la ofrenda recogida. Usted me puede ayudar con que le dé la clase a los niños. Usted puede acompañarme en un grupo pequeño. Usted puede acompañarme a que vea cómo es que se dan los estudios bíblicos. Es decir, involúcrelo en un ministerio, en un servicio comunitario, en un lugar en la iglesia. Número dos, haga que el creyente nuevo se involucre en compartir su fe. Es decir, usted es los que da estudios bíblicos, entonces invítelo para que lo acompañe, para que vea cómo usted lo hace. Dele pequeñas participaciones para que de esa manera se pueda sentir útil y poco a poco vaya tomando confianza hasta que ya lo pueda hacer solo. Número tres, haga que el nuevo creyente se involucre en el estudio bíblico para entender mejor a Dios y la salvación. Número cuatro, muéstrele el valor de la hermandad y feligresía cristiana. Es decir, cuán importante es poder confraternizar con los demás hermanos, poder desarrollar amistad, porque generalmente cuando nos bautizamos, dejamos los amigos del mundo y nos sentimos solos, necesitamos nuevos amigos, y a veces los amigos de la iglesia no se prestan, se sienten solos. Aquí hay que desarrollar la confraternidad. Y número cinco, ayúdeles a adaptarse al nuevo estilo de vida cristiana. La gente cuando se bautiza no sabe guardar el sábado, no sabe, no conoce, pero todavía no practica muy bien los estilos de vida saludable, como por ejemplo el tema de la alimentación, el tema de las bebidas alcohólicas, el tema del cigarrillo. Aún todo este tipo de estilo de vida hay que
a ayudarle a adaptarse. El estilo de vida en la vestimenta, en el vocabulario, todo eso hace parte de ayudarle a adaptarse al nuevo estilo y tener paciencia y no escandalizando porque la persona le salió la palabra, aunque apenas llevaba unos días de bautizada. Está en ese proceso, avanza en ese proceso. Y amigos queridos, para poder terminar, es importante recordar que hay una tarea en esta especialidad. Es que usted debe presentar un sermón, debe preparar un sermón de 5 minutos, el cual usted haya editado. Usted mismo lo haya hecho, no es copiar y pegar, no es ir a ChatGPT para que le arme un sermón, no, que usted mismo lo haya hecho de 5 minutos, un sermón con una introducción, con un cuerpo, con una conclusión y un llamado. Y aquí donde vamos a practicar lo que hemos aprendido a través de esta especialidad. 5 minuticos para que preparen el sermón. Gracias por habernos acompañado. Vamos a dejar un enlace donde hay algunas 5 preguntitas que le permita poder entonces recordar lo que usted ha aprendido a través de esta clase. Que Dios les bendiga y les guarde. Gracias por acompañarnos y esperamos vernos en una próxima emisión.